96.5. Son las 9:29 minutos. José Dantes en la línea telefónica a propósito de la situación de La Vega, el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Buenos días, Dantes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Julio. Buenos días para todo ese gran elenco. Dantes, ¿cómo se resuelve el asunto de La Vega, que se complica más? Porque, bueno, dicen los regidores, nosotros vamos a judicializar. Pero el que se aparezca judicializando, lo primero que tiene que admitir es que prevaricó, porque un regidor, la ley no le da potestad para aprobar una renuncia. La ley lo manda a tramitarla. Sé que cuando la tramita se va a encontrar con un vacío ante el presidente, pero mientras tanto, él tiene una ley que le obliga a tramitar una renuncia. Él no puede conocer la renuncia ni de alcalde ni de vicealcalde. El Consejo no tiene potestad para eso. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a ver. Primero hay que partir de cómo surge todo esto, ¿no? Lo que ocurre es que el candidato a la alcaldía que el PRM llevó en las elecciones del mes de febrero, que gana la alcaldía, se sabía que no iba para ese puesto, sino que iba para el actual ministerio en el que él se encuentra. ¿Por qué? Porque en el 2026 aquí se van a llevar a cabo los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y ese ministerio va a estar manejando mucho presupuesto en el 2025 y en el 2026. Ese es el leitmotiv, la razón de por qué nombran a Kelvin Cruz en ese ministerio. Bien, luego de que él sale, ese partido obliga a que la vicealcaldesa renuncie para que no asuma la posición. Y luego de que se produce eso, entonces ellos intentan designar a un diputado, lo cual es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene facultad para llenar las vacancias de las alcaldías. Entonces, ¿qué aplica en este caso? La ley 17607, en su artículo 64, párrafo 2, describe exactamente el caso de La Vega. Exactamente. Dice que ante la renuncia del vicesíndico, el Consejo encargará de las funciones de alcalde provisionalmente al secretario general o a cualquier otro funcionario. Ese articulado no ha sido declarado inconstitucional ni devino en inconstitucional con la reforma del 2010. El 64, párrafo 1, sí devino en inconstitucional, en virtud del principio de la supremacía de la Constitución, que toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Carta Magna es nulo. Entonces, el 64, párrafo 1 es nulo de pleno derecho, no entra en juego. ¿Por qué? Porque la facultad presidencial de llenar las vacancias... ¿Y quién determina la nulidad? ¿No la determina el Consejo? No, espérate. Es decir, es nulo, pero el hecho de que sea nulo, tiene esa nulidad tiene que declararle una instancia, en este caso el Tribunal Constitucional o alguien, porque no... Ciertamente. No puede ser que el regidor diga esto es nulo, él no puede arrogarse ese derecho. Claro, pero tampoco puede arrogarse el otro derecho de pedirle al presidente que nombre a alguien, porque ese 64.1 dice que lo haría de acuerdo a como establece la Constitución. Y cuando tú te lees la Constitución entera, no dice... Pero que ese no es el problema del regidor. El regidor tiene que mandar eso para que se haga conforme a la Constitución. Ahora, el que tiene el problema es el presidente. Sí tiene un problema porque tiene un vacío para hacer eso. Exacto. No, pero a ver, espérate, Julio. A ver, una aclaración. Sí. En virtud del 64, párrafo 2, el 22 de agosto pasado, el Consejo Municipal
no, encarga como alcalde interino a quien se encuentra actualmente, creo que es Joel algo, Joel Hernández, exacto, Joel Martínez. Hasta ahí se ha cumplido con la ley y con la Constitución, hasta ahí. ¿Qué ocurre? La 17607 en el artículo 43, literal habla de cómo se pierde la condición de síndico y de vicesíndico. Y cuando tú ves ahí, dice claramente por renuncia. Por renuncia. Esa ley en ningún sitio dice que el Consejo tiene ni que aprobar, ni que rechazar, ni que tramitar. No tiene que tramitar. Pero el Consejo nada. aprobó, conoció la renuncia y la aprobó. No tiene que aprobar nada. No, es que la tramita. No, la tramita. ¿Dónde dice la ley? ¿Dónde dice la ley que hay que tramitarlo? ¿Dónde dice la ley? ¿Dónde? ¿En qué artículo? ¿En qué artículo? Dantes, cuando manda el presidente del Consejo tiene que mandarle, tiene que poner al presidente de la República al tanto de que se ha producido esa renuncia. Eso es un trámite. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? En la ley. ¿Cómo que dónde está eso? ¿En cuál ley? En la ley de la que estamos hablando. No es así. El artículo 43 dice: la condición de síndico, vicesíndico o regidor se pierde por las siguientes causas. Y tiene 7 casos. El quinto caso, el literal se pierde la condición por renuncia, que debe hacerse efectiva por escrito ante el Consejo Municipal. Oye lo que dice: se hace efectiva tan pronto como tú la presentas por escrito al Consejo Municipal. No se hace efectiva tan pronto, no se hace tan efectiva tan pronto como usted la presenta al Consejo, porque la persona que está renunciando maneja unos fondos y se hace efectiva cuando se ha escogido otra persona a la que esa persona le entrega. Es decir, si no se ha escogido un síndico, lo que se hizo. No, es una provisional, no se escogió una gente. Exacto, una provisional que puede ser por enfermedad, puede ser por lo que sea. No se ha escogido él tiene que entregarle, ella tiene que entregarle a quien le vaya a sustituir, y mientras no sea sustituida, todas las responsabilidades recaen sobre ella. No, Julio, no. Sí, claro. Julio, tan pronto como ella presenta su renuncia, y ella lo que pasa es que hay varios administrativistas de los partidos que se han escondido porque los partidos no le han puesto caso, Se han escondido porque los partidos no le han puesto caso, pero más o menos tienen esa opinión. No, bueno, Manuel Fermín de la Fuerza del Pueblo y yo hemos conversado ampliamente sobre esto y es exactamente lo mismo. La renuncia es una manifestación unilateral de la voluntad de alguien que decide no continuar en una función. Tú no lo puedes forzar a que no, tú no lo puedes forzar, pero si yo soy ministro, yo renuncio. ¿Usted sabe cuándo yo me voy? Cuando venga un ministro nuevo ahí. Mientras tanto, la renuncia no me deja fuera del cargo, no es efectiva hasta que a mí no me sustituyan. No me efectiva porque claro, el que maneja fondos públicos, esa señora no podía mandar una carta y irse para su casa. Eso es. No es verdad que podía mandar una carta y irse para su casa, porque eso incluso ella se expone a que la acusen de abandono de funciones, porque ella es una funcionaria electa. Sí. Que tiene que aguardar por una sustitución de su cargo para abandonar su cargo. No tiene que aguardar. Pero claro que sí, pues si no lo está abandonando. En el caso de los ministros. Ella es una funcionaria electa que administra fondos. Son designados por el presidente y por esa razón ellos sí tienen que esperar. Tienen que esperar. La Constitución es clara. Es que en el Estado no hay vacancia, José. No, hay un principio de legalidad que se desprende de la Constitución. Principio de legalidad. La ley establece las particularidades de las competencias y de las atribuciones de todos los órganos y todos los entes del Estado. La 17607 es clara en el artículo 43, literal E. Sí, cuéntame. José, déjame hacerte una observación de algo que señalaste, que vi que mencionaste, de que hace un año que se decidió llevar a Kelvin a ese ministerio. Dices tú... No, hace un año no. No, yo no hablé de hace un año. Sí, yo dije que... Se llevó como candidato
a sabiendas de que la intención era que él fuera ministro de Deportes, Sí, ahí voy. porque siempre ha estado vinculado al área deportiva y en el 26 aquí se van a realizar Sí. los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Precisamente ahí voy. Primero no es real que Kelvin iba para deportes. Iba otra persona y al final se decidió poner a Kelvin ahí. Kelvin iba para otro ministerio porque me consta a mí, porque ya lo sabía. Es lo primero. Bueno, pero mira, iba para otro ministerio, o sea, Sí, es sí. un fraude como quiera. No hay ningún fraude. No hay ningún fraude, es una facultad del presidente y él renunció legalmente, no hay ningún fraude. Digo fraude político. Pero ¿por qué un fraude político? Pero si yo tengo si yo quiero renunciar de un cargo, yo renuncio. Coño, Claro. caramba. Eso no es ningún fraude, eso es falso. Si yo quiero renunciar de un cargo, yo no estoy obligado a estar ahí. Adelante, Digo Y fraude segundo, del partido, espérate, déjame del hacerte la PLD. observación, yo te escuché. La alcaldesa Y, no está obligada. y segundo, Exacto. José, Eso es en verdad. el caso de los juegos, que ¿verdad? Tú has dicho 2 veces, va a administrar una gran cantidad de fondos. Todo lo que es la parte de la infraestructura del montaje de esos juegos es el MIBET que lo va a manejar, no el Ministerio de Deportes. Sí. Para tu Lo que información. tiene que ver con Como quiera, construcción, no, todo no, el no, manejo no, no, administrativo, no, dinero, ¿verdad? lo hace ¿Y dónde están los recursos? Como Eso quiera, lo va a hacer el como nivel. quiera, No, el como nivel lo quiera, va a hacer. maneja No, la muchísimos construcción. fondos. Lo va a hacer el Como nivel. quiera. Entonces está usurpando una función. No, eso está, El nivel lo que eso se está, excluye. eso Bueno, está bueno, desde antes vamos a que concluir. llegara el ministro que viene ahí. Vamos Bueno, a concluir el con tema, José. el tema Sí, es, sí, el sí. tema es que el tema es que constitucionalmente hay que tener claro algo. Hay que tener claro algo. El derecho de ciudadanía de voto, de elegir, es fundamental. No puede ser irracionalmente limitado. Entonces, en este caso, cualquier solución tendente a sustituir definitivamente esa función tiene que respetar ese derecho fundamental del pueblo vegano, número ¿Qué uno. ustedes proponen entonces, José? Número dos, en virtud del principio de la soberanía popular que reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, es el pueblo al que le corresponde, en este caso, Ajá. decidir al respecto. O sea, otras elecciones, tú planteas. Entonces, Ay, coño. Sí. la sustitución definitiva no puede ser una designación. Y si, José, No puede ser. y si mañana el partido que está en el poder corre hacia adelante, es decir, dice, bueno, yo tengo 10 o 12 alcaldes a medio término impopulares, me conviene cambiarlo, renúncienme, que yo voy a organizar unas elecciones rápidas, y como soy el único, y como el que está previamente preparado para organizar unas elecciones rápidas, soy yo voy a hacer un cambio ahí. Entonces, como los dos me renunciaron, yo estoy abriendo la posibilidad de Sí. que cuando me renuncien los dos, Sí. se puedan inventar unas nuevas Otra elecciones. vez. Eso es lo que se llama una desviación de poder. Pero ahora Ah, no. pero Eso es que lo tú que estás plantea. abriendo, pero que tú estás abriendo la puerta esa de eso. posibilidad. Esa desviación de poder es invalidada por las Cortes. O sea, si el partido de gobierno se pone a hacer renunciar al alcalde por impopulares Sí. para crear esa situación, va a incurrir en un desvío de poder y ese acto va a ser nulo en virtud del principio Ah, de bueno, la supremacía ahí sería nulo convocar las constitucional. elecciones. Pero lo que estamos es ante la renuncia No, del alcalde y el vicealcalde. Entonces no puede ser válido en un caso, que en un caso hay que convocar las elecciones, No, y si ocurre no, posteriormente no hay que convocar elecciones. No, digo las renuncias simultáneas que tú veas en este caso de alcaldes y de vicealcaldes es el desvío de poder. José. O sea, la finalidad que busca José. es acabar en unas elecciones para sacar al que es impopular. José. Esa es la desviación José, del poder. pregunto, José, ¿cuál es Sí. el fin último que tienen ustedes? Ustedes no tienen posibilidad ninguna de ganar esa alcaldía. Oye, pueden hacerle una elección semanal problema no es- y la pierden semanal. Un tema institucional. No, la Ese- pregunta es, ese- ¿cuál es el ese fin no es el último tema. de eso? A ver. Porque además de Ese eso, no es tenemos el los tema. recursos. Yo no quiero que No, se usen no. mis impuestos para esa vaina. Lamentablemente esto es una crisis que ha creado ¿Pero el crisis de partido qué, señor? gobierno. Si eso es en La Vega. ¿Cuál crisis? Pero ¿cómo que crisis? Es una crisis es una para... crisis. Que para ustedes este lo quieran pueblo. poner de esa No, forma, no, una no, crisis. líder, Hay una persona que líder. fue legitimada por el pueblo y esto Es se una acabó. crisis que ha creado el Líder. PRM. Líder. Claro que Sí, sí. claro, sí, Claro no que es sí. verdad. No hay una crisis. Pero La yo- creó pero él. es que eso no debió haber Vamos a sido. terminar, Eso vamos a Eso no terminar. debió haber ocurrido. Vamos a concluir. Caramba. Tapemos el sol con un Vamos a dedo. Pero concluir. un show, una vaina. Eso- un show. Pero que no es Concluimos, ningún concluimos show. con los medios. Concluimos Por Dios. con José Dante. Adelante. Usted no Ningún perdía
vendieron esa vaina. Ya, No, que Dante, tampoco- No, que ustedes Señores, quieren pasar la institucionalidad por las nalgas. Dante, por favor. Eso es lo que pasa. Dante, por favor. Lamentablemente, Qué prosaico. lamentablemente, A mí me ganaron un Adelante. 80% y siguen No, pudiendo No, con la él alcaldía. tiene otra palabra más prosaica, que es verdad también. Adelante. Lament- Sí. Lamentablemente, esto ha sido un socavamiento de la institucionalidad Totalmente de democrática, acuerdo. Se cayó el país. un socavamiento de la Por institucionalidad los alquileres del por el Estado y se ha discutido la posibilidad que da la ley electoral 2023 cuando dice José. que se pueden celebrar elecciones No. extraordinarias Por los José. cuartos del pueblo, Para- ¿verdad? José, para hermano. cualquier otro fin. José, hermano, como me Sí. preguntaste, porque me preguntaste Sí. ahorita, Sí, como sí. que uno se va a poner a discutir una cosa sin haber leído la ley, que en qué parte la ley decía eso. Si no hubiera Sí, sí. vicesíndico, que es lo que yo estoy alegando, el presidente del Consejo Municipal se dirigirá al presidente de la República. Que cuando te dije que la ley establecía eso, tú me dijiste que en cuál ley lo establecía. Yo No, sé que la ley establece tramitación, eso. la Ahora sé tramitación, también fue que lo que que cuando él se dirige al presidente de la República, el presidente de la República se va a encontrar con un vacío. Establece dos cositas más y eso lo Y voy a leer. con un vacío, pero que él me preguntó que dónde, que en cuál ley, como que estábamos hablando de no, leyes, es que- estábamos hablando como de leyes distintas, ¿no? No, yo te No, la no, necesito no, 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 es que 36. él Sí, pero no- como es que que él estábamos no hablando de tiene leyes que distintas. tramitar. No, maestro, Sí. tú tienes No, razón. Julio. Claro. No, es que lo que tú estabas Sí. diciendo es que ese consejo tiene la facultad, la responsabilidad de tramitar la renuncia. Y no es así. Pero eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley, que esa artículo- es la potestad que tiene. ese Lo otro es artículo prevaricación. 64. El consejo no puede aprobar renuncia de nadie. Pero Es ellos que lo no, hicieron. es que no. A prevaricar. Está totalmente- Es que Entonces, ¿a no dónde- tienen a qué que no vamos a aprobarla. aprobar? Hay un- El 64, Prevaricaron ahí párrafo también. uno, el 64, Julio tiene razón. 64, Puede conocer. el artículo 64, párrafo 1 es Sí. nulo de pleno derecho, porque No, pero el que eso no lo artículo establece, no, 128, que eso tiene que establecer el lo artículo- constitucional. Yo no puedo decir que un artículo es nulo, aunque lo sea, porque yo no tengo facultad Ok. para determinar que es nulo o no. Entonces tiene que establecerlo el constitucional eso, que ese artículo es nulo. Ok, supongamos algo, Sí. Julio, que ese consejo le mande al presidente, tal y como tú estás planteando. No, la ley, como plantea la renuncia. ley, aunque yo sé que el presidente Ok. tiene un vacío Exacto, para eso. Tal y como tú citas que la ley, en el artículo 64, párrafo 1, le da esta facultad. Sí. Y ellos se lo mandan. Ok. Ok. ¿En virtud de qué disposición constitucional el presidente va a resolver puede esa hacer. situación? No puede puede hacer. hacer. No lo puede- no lo- pero ahí hay un vacío, ahí no, estamos de no, no, acuerdo. José, Ahí José, estamos. no es eso lo que Julio plantea. Lo que Julio Sí. plantea que fue irregular el procedimiento. No tiene Que facultad. queda nulo. Ahí Eso es lo es que que está está el vacío. planteando. No, claramente. no hay Te irregularidad. quieres hacer niño no hay ahora. irregularidad, Sí. Manuel. No, no hay No hay irregularidad. irregularidad. Bueno. Porque está el párrafo 2 del artículo 64. No hay irregularidad porque está el párrafo 2 del artículo 64. Si tú me estás diciendo, si tú me reconoces que hay que tramitar el 64, digo que hay que tramitar la renuncia por el 64 párrafo 1, entonces el 64 párrafo 2 es igual de válido, que no choca con la Constitución, ¿eh? Bien, bien. Como el 64 párrafo 1, igual de válido, que es el que dice que ante la renuncia del vicesíndico, Ajá. el Consejo encargará de las funciones de alcalde provisionalmente al secretario general, que fue lo que hizo O a el un 22 de funcionario. agosto pasado, Sí, o pero a eso un es una funcionario. provisionalidad, eso no es la sustitución. Eso no es la Exacto. sustitución. Y Bueno, pues y como gracias, la José. provisionalidad. Ok, hermano. Gracias, Ay, José. mi Gracias, madre. José. Qué lío es. Bueno. Qué lío y no Ahí de viene la Vega, ropa. ahí viene. Hermano, esa gente hizo el ridículo en esas elecciones. Hay un lío en y La siguen Vega, huyendo. Manuel. Hay No un lío. encuentran un tema de que hace oposición. Es la institucionalidad Bueno, del país que está en regresamos ahora. juego. Claro.